Nacida el 7 de junio de 1976 en la vibrante ciudad de Monterrey, Nuevo León, Nora Alicia Ortiz Salinas, conocida mundialmente como Nora Salinas, llegó al mundo en el seno de una familia de clase media que, aunque no pertenecía directamente al mundo artístico, siempre valoró la cultura, la educación y la expresión personal. Desde muy pequeña, Nora mostró una sensibilidad especial hacia el arte, una inclinación natural por la interpretación y una curiosidad constante por el mundo que la rodeaba. Su infancia estuvo marcada por una mezcla de disciplina familiar y libertad emocional. Sus padres, conscientes del carácter inquieto y creativo de su hija, fomentaron en ella la confianza para expresarse, aunque al mismo tiempo insistían en la importancia de una formación académica sólida. Nora creció rodeada de valores tradicionales, pero con una mente abierta que la impulsaba a soñar más allá de los límites habituales. Durante sus años escolares, Nora no era simplemente una estudiante más. Destacaba por su carisma, su facilidad para comunicarse y su capacidad de conectar con los demás. Participaba activamente en obras de teatro escolares, concursos de declamación y actividades culturales. Fue precisamente en esos escenarios improvisados donde comenzó a descubrir su verdadera vocación. Actuar no era solo un pasatiempo, era una forma de vida. Sin embargo, el camino hacia la fama no fue inmediato ni sencillo. Como muchas jóvenes con aspiraciones artísticas, Nora tuvo que enfrentarse a dudas internas, presiones externas y el temor constante al rechazo. A pesar de ello, su determinación se mantuvo firme. Con apenas unos años de adolescencia, decidió que quería profesionalizar su talento, lo que la llevó a trasladarse a la Ciudad de México, un paso crucial que marcaría el inicio real de su carrera. Ya en la capital, Nora ingresó al Centro de Educación Artística, CEA, una de las instituciones más prestigiosas de formación actoral en México. Allí, rodeada de jóvenes con sueños similares, tuvo que demostrar no solo su talento, sino también su disciplina, su constancia y su capacidad de reinventarse. No fue una etapa fácil. Largas jornadas de estudio, exigencias constantes y la presión de destacar en un entorno altamente competitivo pusieron a prueba su carácter. Pero fue precisamente en ese entorno donde Nora Salinas comenzó a forjar la actriz que el público conocería años después. Aprendió técnicas de actuación, expresión corporal, dicción y manejo emocional. Cada clase, cada ensayo, cada error se convirtió en un peldaño hacia su crecimiento personal y profesional. Sus primeros trabajos en televisión no tardaron en llegar, aunque al principio se trataba de papeles pequeños, casi invisibles para el gran público. Sin embargo, Nora entendía que cada oportunidad, por mínima que pareciera, era una puerta abierta. Su perseverancia empezó a rendir frutos cuando logró captar la atención de productores y directores que veían en ella algo más que una cara bonita. Veían una actriz con potencial real. En esta etapa inicial, Nora también tuvo que enfrentarse a las dificultades típicas de quien comienza en el mundo del espectáculo. Inestabilidad económica, largas esperas entre proyectos y la constante incertidumbre sobre el futuro. Pero lejos de rendirse, estas experiencias fortalecieron su carácter y reafirmaron su compromiso con su sueño. Paralelamente, su vida personal también evolucionaba. Alejada de su entorno familiar en Monterrey, Nora aprendió a valerse por sí misma, a tomar decisiones importantes y a construir su propia identidad. Esta independencia temprana moldeó una personalidad fuerte, resiliente y al mismo tiempo profundamente emocional. A medida que avanzaba en su formación y comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria, Nora Salinas se enfrentaba a una realidad clara. El talento por sí solo no bastaba. Era necesario combinarlo con disciplina, estrategia y una enorme capacidad de adaptación. Y ella, poco a poco, fue dominando ese equilibrio. Así, entre sueños, sacrificios y pequeñas victorias, se gestaba el inicio de una trayectoria que con el tiempo la convertiría en una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Pero en ese momento, aún era una joven llena de ilusiones.
dispuesta a luchar contra cualquier obstáculo con tal de alcanzar su lugar en el mundo del espectáculo. Tras años de preparación, sacrificios silenciosos y pequeños papeles que apenas dejaban huella, Nora Salinas comenzó finalmente a abrirse paso en la industria televisiva mexicana. Lo que al principio parecía un camino incierto, empezó a transformarse en una carrera sólida, marcada por oportunidades que, poco a poco, la fueron posicionando como una de las actrices más queridas del público. Su verdadero salto a la fama llegó cuando empezó a participar en telenovelas de gran impacto producidas por Televisa, una de las cadenas más influyentes de América Latina. En este entorno altamente competitivo, Nora no solo logró mantenerse, sino también destacar. Su capacidad para transmitir emociones intensas, su naturalidad frente a la cámara y su belleza clásica la convirtieron en una figura recurrente en producciones de éxito. Uno de los momentos clave de su carrera fue su participación en Esmeralda, una telenovela que marcó a toda una generación. Allí, Nora demostró que no era simplemente una actriz más, sino una intérprete con profundidad, capaz de dar vida a personajes complejos y emocionalmente cargados. A partir de ese momento, su nombre comenzó a resonar con fuerza en los hogares mexicanos y en otros países donde las telenovelas eran seguidas con devoción. Le siguieron proyectos como Rosalinda, María Isabel y Fuego en la Sangre, donde compartió escena con grandes figuras del entretenimiento. En cada uno de estos trabajos, Nora fue perfeccionando su técnica, explorando diferentes matices interpretativos y consolidando una imagen pública que combinaba elegancia, sensibilidad y fortaleza. El reconocimiento no tardó en llegar. Aunque no siempre se tradujo en premios formales, sí se reflejó en algo quizás más valioso: el cariño del público. Las audiencias la identificaban, la admiraban y la seguían fielmente. Nora Salinas se convirtió en un rostro familiar, en una presencia constante en la pantalla que generaba confianza y empatía. Sin embargo, detrás de ese brillo mediático, la realidad era más compleja. El mundo del espectáculo exige una entrega total, y Nora no fue la excepción. Jornadas de grabación interminables, presión por mantener una imagen impecable y la constante exposición pública empezaron a formar parte de su rutina diaria. Cada paso que daba era observado, analizado y, en ocasiones, criticado. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la expectativa sobre ella. Ya no bastaba con actuar bien, debía superar constantemente sus propios logros. Este ritmo vertiginoso la llevó a aceptar múltiples proyectos, lo que, si bien fortaleció su presencia en la industria, también comenzó a pasar factura a nivel personal. Además, el encasillamiento se convirtió en un desafío. Como muchas actrices de telenovela, Nora tuvo que luchar contra la tendencia de ser elegida siempre para roles similares: la mujer noble, sufrida o romántica. Aunque dominaba estos papeles con maestría, internamente buscaba demostrar que podía ir más allá, que su talento no tenía límites. En medio de esta etapa de éxito, Nora también incursionó en otros formatos, explorando el teatro y participando en programas especiales, lo que le permitió diversificar su carrera y mantenerse vigente en un medio que cambia constantemente. Su versatilidad se convirtió en una de sus principales fortalezas, pero el precio de la fama no tardó en hacerse evidente. La vida privada comenzó a diluirse entre cámaras, entrevistas y rumores. La línea entre la actriz y la persona se volvió cada vez más difusa. Y aunque Nora mantenía una imagen serena y profesional frente al público, en su interior empezaban a gestarse conflictos que más adelante saldrían a la luz. A pesar de todo, esta etapa representó el punto más alto de su carrera. Nora Salinas no solo había alcanzado el reconocimiento, sino que se había convertido en un referente dentro del mundo de las telenovelas. Su nombre era sinónimo de éxito, su presencia garantizaba audiencia y su talento era indiscutible. En el caso de Nora, el amor no fue un camino sencillo. A lo largo de los años, su vida sentimental estuvo marcada por intensas relaciones, momentos de felicidad profunda, pero también por rupturas que dejaron huella. Su matrimonio con el empresario mexicano Mauricio Becker
fue uno de los episodios más comentados de su vida. Lo que en un principio parecía una historia estable y prometedora, terminó convirtiéndose en una experiencia complicada, rodeada de conflictos legales y mediáticos. La separación no solo afectó su vida emocional, sino que también la expuso a una presión pública enorme. Los medios de comunicación siguieron cada detalle, amplificando versiones, rumores y tensiones. Para Nora, no se trataba solo de una ruptura sentimental, sino de una batalla por preservar su dignidad y proteger su vida privada en medio del escrutinio constante. Pero si hubo un punto que marcó profundamente su historia personal, fue su papel como madre. Nora encontró en la maternidad una fuente de fuerza, propósito y resiliencia. Sus hijos se convirtieron en su prioridad absoluta, en el motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, este aspecto también estuvo rodeado de controversia. Uno de los episodios más delicados fue el conflicto relacionado con la custodia de su hijo, una situación que atrajo la atención mediática y generó múltiples interpretaciones. Aunque Nora intentó mantener discreción, el tema se convirtió en un debate público, exponiendo aspectos íntimos que normalmente deberían permanecer en la esfera privada. Este momento puso a prueba no solo su fortaleza emocional, sino también su capacidad para resistir la presión social. A pesar de todo, Nora nunca dejó de mostrarse como una madre dedicada. En entrevistas, ha dejado entrever que sus hijos representan su mayor logro, por encima incluso de su éxito profesional. Esa dualidad entre la figura pública y la mujer que lucha por su familia es quizás uno de los rasgos más humanos de su historia. En el ámbito sentimental, Nora también vivió otras relaciones que, aunque menos mediáticas, contribuyeron a moldear su visión del amor. Con el paso del tiempo, su perspectiva cambió. De idealizar relaciones a entenderlas como procesos complejos, llenos de aprendizaje. Las experiencias vividas la llevaron a desarrollar una mayor cautela, una forma más consciente de entregarse emocionalmente. Pero no todo fue estabilidad. La fama, las exigencias laborales y las experiencias personales comenzaron a generar tensiones internas. La presión por mantener una imagen perfecta chocaba con una realidad mucho más compleja, donde las emociones, las dudas y los errores eran inevitables. Esta contradicción se convirtió en una constante en su vida. Además, Nora tuvo que enfrentar el juicio del público, especialmente en una época donde las redes sociales amplifican cualquier situación. Decisiones personales que en otro contexto podrían haber pasado desapercibidas, se convirtieron en motivo de debate, críticas e incluso ataques. La actriz aprendió, muchas veces de forma dolorosa, que la fama también implica perder el control sobre la narrativa de su propia vida. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Nora Salinas fue construyendo una versión más fuerte de sí misma. Cada conflicto, cada ruptura, cada momento difícil se transformó en una oportunidad de crecimiento. Aprendió a proteger su entorno, a elegir mejor sus batallas y, sobre todo, a valorar su paz interior por encima de la aprobación externa. A lo largo de los años, la imagen de Nora Salinas se construyó sobre una mezcla de talento, elegancia y cercanía con el público. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras públicas, esa imagen comenzó a agrietarse cuando los rumores, las controversias y ciertas decisiones personales empezaron a ganar protagonismo en los medios. Desde sus primeros conflictos sentimentales hasta las disputas legales que trascendieron lo privado, Nora se vio envuelta en una narrativa que poco a poco escapaba de su control. La prensa del espectáculo, siempre atenta a cualquier detalle, convirtió episodios íntimos en titulares llamativos. Lo que antes era admiración incondicional comenzó a transformarse en cuestionamientos, dudas y, en algunos casos, críticas abiertas. Uno de los puntos más sensibles fue la percepción pública sobre su vida personal. Para muchos seguidores, la actriz que representaba valores tradicionales en pantalla parecía vivir una realidad distinta fuera de ella. Esta contradicción generó una especie de ruptura emocional con parte de su audiencia, que empezó a verla desde otra perspectiva.
más humana, sí, pero también más vulnerable, y para algunos, polémica. Las redes sociales intensificaron este fenómeno. Cada declaración, cada aparición pública, cada silencio incluso, era interpretado y debatido. Nora ya no solo debía enfrentarse a los medios tradicionales, sino también a una audiencia digital que exigía respuestas inmediatas y que, muchas veces, juzgaba sin conocer el contexto completo. Fue en medio de este clima cuando surgió el momento que muchos describen como la confirmación de lo que todos sospechaban. Sin necesidad de una gran conferencia ni de una declaración explosiva, Nora comenzó a dejar entrever, en entrevistas y comentarios sutiles, una verdad más profunda. Su vida no había sido tan perfecta como se mostraba, y muchas de las decisiones que había tomado respondían a circunstancias complejas, presiones emocionales y situaciones que nunca habían sido completamente entendidas por el público. Más que un escándalo puntual, lo que ocurrió fue una revelación progresiva. Nora no negó su pasado, pero tampoco se dejó encasillar por él. En lugar de eso, adoptó una postura más honesta, reconociendo errores, aceptando las consecuencias y, sobre todo, reivindicando su derecho a evolucionar. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Mientras algunos admiraron su valentía y autenticidad, otros sintieron que la imagen que tenían de ella se desmoronaba. Este contraste evidenció una realidad incómoda. El público muchas veces construye expectativas irreales sobre las figuras públicas, olvidando que detrás de ellas hay personas con historias complejas. En términos profesionales, estas controversias también tuvieron impacto. Aunque Nora nunca desapareció del todo de la pantalla, sí experimentó momentos en los que su presencia mediática se redujo. Algunos proyectos no se concretaron, y su figura dejó de ocupar el centro de atención como antes. Pero lejos de significar un final, esta etapa representó una transformación. Nora Salinas comenzó a redefinir su lugar en la industria. Ya no se trataba solo de protagonizar grandes telenovelas, sino de elegir proyectos que reflejaran su evolución personal. Su enfoque cambió. Menos exposición innecesaria, más control sobre su narrativa y una búsqueda constante de equilibrio entre su vida profesional y personal. Después de años marcados por el éxito, los conflictos personales y la exposición mediática, Nora Salinas llegó a una etapa de su vida en la que las prioridades comenzaron a cambiar de manera profunda. Ya no se trataba únicamente de mantenerse vigente en la industria del entretenimiento, sino de encontrar un equilibrio real entre su carrera, su vida personal y su bienestar emocional. Lejos del ritmo frenético que alguna vez definió su día a día, Nora empezó a construir una nueva relación consigo misma. Aprendió a mirar hacia atrás no con arrepentimiento absoluto, sino con una mezcla de autocrítica y aceptación. Porque si algo dejó claro su trayectoria, es que el camino al éxito rara vez es lineal, y que incluso las decisiones más cuestionadas pueden formar parte de un proceso de crecimiento. En este punto, la actriz comenzó a adoptar una postura más introspectiva. Sus apariciones públicas se volvieron más selectivas, sus palabras más cuidadas y su imagen más auténtica. Ya no buscaba agradar a todos, sino ser coherente con lo que realmente sentía y pensaba. Esta transformación, aunque sutil, fue percibida por el público más atento, que empezó a verla desde una perspectiva diferente. No solo como una figura mediática, sino como una mujer que había aprendido de sus errores. En cuanto a su carrera, Nora nunca abandonó completamente la actuación. Sin embargo, su enfoque cambió. En lugar de aceptar cualquier proyecto que garantizara visibilidad, comenzó a elegir roles que le permitieran explorar nuevas facetas, incluso si eso implicaba menos exposición. Esta decisión reflejaba una madurez profesional que pocas veces se ve en una industria dominada por la inmediatez. Pero quizás el aspecto más significativo de esta etapa fue su papel como madre. Más allá de los reflectores, Nora encontró en su familia el espacio donde realmente podía ser ella misma. Sus hijos se convirtieron en el eje de su vida, en la motivación que le recordaba constantemente lo que verdaderamente importa. Y aunque su historia como madre no estuvo exenta de dificultades, fue precisamente en esos desafíos donde encontró su mayor fortaleza.
A lo largo del tiempo, también comenzó a reconstruir su relación con el público. Aquellos que en algún momento se sintieron decepcionados, empezaron a reconocer en ella una sinceridad poco común. Nora no intentó borrar su pasado, ni justificar cada una de sus decisiones. En cambio, eligió algo más difícil: asumirlas y seguir adelante. Este proceso no fue inmediato ni sencillo. La reputación, una vez cuestionada, tarda en reconstruirse. Pero con cada paso, con cada aparición honesta, con cada proyecto bien elegido, Nora fue recuperando el respeto de muchos. No necesariamente el mismo tipo de admiración idealizada que tenía en sus inicios, sino algo más sólido. Una valoración basada en la autenticidad. Hoy, su historia puede interpretarse de múltiples maneras. Para algunos, es el relato de una actriz talentosa que enfrentó dificultades personales. Para otros, es una lección sobre los riesgos de la fama y la fragilidad de la imagen pública. Pero más allá de las interpretaciones, hay una verdad innegable. Nora Salinas ha vivido una vida intensa, llena de contrastes, decisiones difíciles y aprendizajes constantes. A los 49 años, finalmente admitió lo que todos sospechábamos. Deja de ser el centro de la historia cuando se observa el panorama completo. Porque lo verdaderamente importante no es solo lo que se reveló, sino lo que vino después, la capacidad de asumir, de cambiar y de reconstruirse. En un mundo donde el juicio suele ser rápido y la memoria corta, Nora representa algo distinto: la posibilidad de evolucionar sin negar el pasado, de aceptar las consecuencias sin perder la dignidad, de seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Así, su legado no se limita a sus actuaciones, ni a los momentos de gloria en televisión. Su legado está también en su resiliencia, en su capacidad de reinventarse, y en su decisión de vivir con honestidad, aun cuando eso implique enfrentar críticas. Porque al final, más allá de los errores y los aciertos, lo que define a una persona no es solo lo que ha vivido, sino lo que decide hacer con ello. Y Nora Salinas, con todas sus luces y sombras, ha decidido seguir adelante.